Drop it. Yeah. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos en esta edición internacional de No Soy Satoshi, edición número 46, transmitiendo desde Riga, la ciudad capital de Letonia. En esta ocasión por Baltic Honey Badger, la conferencia probablemente más maximalista del año, si no de todas, de Bitcoin. Me acompañan en esta ocasión un panel de todos hispanohablantes que a continuación se presentarán. Carlos. Hi, soy Carlos. Arrancó con el hi. Hola, Lunático. Pero fueron muchos días de hablar en inglés con Sí. los disertantes, con los speakers. Carlos, contanos un poco. Me presento, soy Carlos, fundador de Satoshi Games, y aquí estoy junto con este espléndido grupo para hablar de lo que se presente. Soy Lunaticoin y bien, el host del podcast Lunaticoin, y también aquí preparado, con poco tiempo, pero preparado para hablar de todo lo que ha pasado en Riga. Bien, yo Franco, ya soy un panelista que viene de vez en Habitué. cuando habitué, pero la verdad que hace varios programas que no estaba, creo que por lo menos con 4 programas que no estoy, Claro. o 5, así que bueno, ese es mi regreso a No Soy Satoshi. Excelente. Francisco. Hola, soy Francisco Santos, del fondo del hedge fund Crypto of Return. Y bueno, vengo de Curazao, estoy un poco en movimiento hacia Lisboa. Y bueno, participando de toda la comunidad cripto. Muy bien, yo soy Daniel, bueno, vengo acá con Franco y con Santi desde Buenos Aires, acá disfrutando de la conferencia. Bien, Adrián, Adrián. creador de Apitosi y también trabajando con grandes proyectos en Satoshi Games. Fantástico. Bueno, aquí les habla, como ya saben, Santiago Molins. En este caso, además de estar con el No Soy Satoshi, también vine aquí para hacer cobertura para Criptonoticias en el evento. Y para su sorpresa, yo también estoy con los chicos acá, pero necesito manejar la computadora. Bueno, y Santiago, vos ya no te volvés a Buenos Aires, no son temas personales para tratar el programa, pero Bueno, más o menos, sí. Probablemente ande por allí para la BitConf en Uruguay. bueno, faltan meses para eso. Se Sí. queda viviendo por Europa, pero bueno. Sí, bueno, pero sí, estoy en una modalidad un poquito más nómada en este momento, trabajando desde la PC. Bueno, a ver, ¿cuáles fueron sus impresiones? Primero me gustaría saber, antes que nada, ¿cómo definirían brevemente, con unas 20 palabras quizás, la conferencia? Porque es una conferencia distinta al resto. Lo que vi, la verdad, yo en la conferencia, porque yo me perdí las 2 mañanas de la conferencia, pero bueno, está todo filmado, está todo en video, así que cuando llegue a Buenos Aires voy a mirar las 2 mañanas y la mitad de la conferencia que no pude ver, pero voy a hablar de la parte que vi al menos. Pero no, la verdad que es una conferencia interesante, principalmente lo que se diferencia de la mayoría es que está concentrada en Bitcoin. Y de hecho, no solo está concentrada en Bitcoin, que de hecho también la mayoría de la gente que viene es la más activa en la comunidad de Bitcoin, en Bitcoin Twitter, no Crypto Twitter, Bitcoin Twitter. Y nada, la verdad que está bueno porque conoces un montón de gente que la conocías en Twitter a veces, y dices, sos vos, y empezás a hablar con alguien y te lo encontrás, a ver, dale, te hago follow en Twitter, y te das cuenta que ya lo seguías en Twitter. Me pasó no sé cuántas veces ya A la en esta mayoría. conferencia. Y bueno, es gran parte de la comunidad de Bitcoin que viene a este evento. No sé si Chicos, alguno- ¿alguna otra impresión? Es, como dirían los ingleses, the place to be, porque está todo el mundo que tiene algo que decir en el mundo Bitcoin y además es muy accesible. Puedes estar hablando con Safe Amos, ¿no? Safety. Safe Dean, sí. Puedes estar hablando con Jimmy Song, con quien quieras. Todo el mundo es accesible, entonces si eres un apasionado de Bitcoin, sobre todo, no, si te gusta Ethereum, no, it's not the place to be. Y es fantástico, yo recomiendo a todo el mundo que pueda que asista. Sí, además por la calidad de los contenidos, ¿no? Sin Porque en otras conferencias se habla mucho de empresas particulares, un poco de marketing, pero acá es estrictamente Bitcoin. Sí, hay pocas cosas Mucho de código. negocio acá, pocas Claro, cosas del poco. mundo startup hay menos,
Claro. Pero lo que sí hay mucho, pero tampoco es una conferencia estrictamente técnica, tenés charlas de Bitcoin que no tienen nada de técnico, sino comparación de Bitcoin con el oro, fundamentas de Bitcoin, o sea, no solo técnico. Y obviamente sí hay charlas que también explica cosas que se vienen de escalabilidad y demás, y cosas técnicas, sobre todo de Latin Network a veces. Sí, la charla de Safety fue más bien de contenido económico, nada Sí, técnico. ahora vamos a pasar a la agenda del evento más bien, pero antes yo voy a mostrar una breve descripción de la landing page básicamente. Me gusta mucho la landing page porque tiene unas descripciones de algunos de los habituales speakers. De hecho, esta es la tercera edición. Creo que mi testimonio favorito es el de Whale Panda, que dice: vine por las ICOs y me quedé muy decepcionado. La verdad que es fantástico. Les voy a mostrar acá al público presente básicamente los speakers. Esto igualmente está grabado, no estamos en vivo ahora, pero en algún momento va a estar presente el público. Tenemos Dr. Safety Amos, Jimmy Song, digo los más destacados, más conocidos. Jimmy Song, Samson Moe, Peter Todd, Max Kaiser, Adam Fixor, Nicolas Dorier, Tom Bass, Alex Boxworth, Pierre Rochard, Adam Bach, Jameson Lop, Alena, Android, Giacomo Zucco. Bueno, Android, por ejemplo, yo no lo conocía, ahí se presentó físicamente, digamos, era un tuitero que seguía bastante. Era un perrito. Sí, y me encanta cómo se define. Shitcoin maximalist. Qué sé yo, hay muchos, Eric Lombroso, Jan Capek. Sí, habría que contar quiénes faltan, la verdad, casi habría que ser. Sí, Y los que quieren faltan igual son los Andreas. mismos de siempre. Bueno, Andreas y los mismos de siempre, muchos de core developers que no Sí. suelen venir, no sé. Zipa, o sea, Peter Bull no viene nunca a una conferencia, no te aparece en ningún lado. Gregory Maxwell no te aparece en ningún lado. Bueno, Vladimir Van der Laan menos. Menos que menos. Vladimir Van der Laan igual apareció medio, no como speaker, pero ahí de segunda en la de Breaking Bitcoin, Building Bitcoin del año pasado en Lisboa, estaba por ahí, pero no apareció como speaker. Pero bueno, core developers hay bastante que no están, pero de la comunidad sí hay de todo. Bueno, antes de pasar a la agenda, digamos, del evento y mencionar las charlas y hacer unos breves comentarios e impresiones, vamos a pasar a las famosas estadísticas del día. Una cosa que quería yo decir la conferencia, más igual bueno que no estén todos, porque la verdad que me metían una bomba en esta conferencia y Bitcoin, no sé, digo se va a cero, pero baja mucho de precio si está una bomba acá en Riga. Vale. Así que bueno. Muy bien. Bueno, al día de la fecha, un Bitcoin $10.314. Estamos hablando de un hash rate de 89 exahashes. Estamos con muchos españoles, tenemos que decirlo en euros también. Ellos deben estar ¿verdad? acostumbrados, para nosotros el número es en dólares. ¿Y ustedes No. cómo están acostumbrados a decirlo? Siempre lo miro en dólares. Ah, lo miran en dólares, Sí, yo imaginaba que lo miran en euros. En la conferencia lo miraban en ramen también. En ramen, lo veían en ramen. Sí, Había sí, algo sí. muy bizarro que era No me unos acuerdo de la stats. URL, si no lo pondría ahora. Había unos stats en tiempo real que decían el Acá. precio de Bitcoin Ramen, Bitcoin, en dólar, en euro y en ramen. Que daba 3.800 ramen por ahí, algo así. Voy ramen, Pero yo quería añadir que, por ejemplo, a diferencia de otras conferencias a las que yo había ido antes, el tema del trading brilló por su ausencia, ¿no? Más allá de que pusieron al final esos números de los precios y tal, Consensus en Nueva York o Consensus Invest o otra cantidad de conferencias que se organizan están más orientadas, digamos, que comercialmente. Y aquí prácticamente, bueno, ni ICOs ni... Sí, no escuché ni- la charla de Tom Weiss, ¿no habló tampoco de precio ahí? Tom Bass. Sí, sería raro que no hable de precio él. Bueno, exactamente, yo tampoco Sí, puedo pero- hablar por la... Sí, no fue tampoco muy específico. No se puso a hablar de de proyecciones de precio, No. Bitcoin va a llegar a 300.000 ni nada de eso, ¿no? Y por ejemplo, Peter Bueno, Williams va a conferencias como la de que yo te comentaba de Financial Cryptography, pero son conferencias más quizás demasiado académicas para el público en general porque se tratan temas demasiado técnicos y aquí el contenido era muy potable, es decir, estaba muy bien accesible interesante. para cualquier persona. Y otra cosa para la gente que quizás no pueda venirse hasta Riga es el punto de que se pueden ver las presentaciones en streaming o en video, que creo que es muy válido que ese contenido no se quede ahí en un círculo cerrado, sino que cualquiera pueda accederlo. Sí, está muy bien. Estamos con los stats. Sí, estábamos con los stats, exactamente. Tenemos mempool vacío en este momento. Vamos a- Recién había 400 transacciones pendientes, que es nada misma, y en este momento hay 700 y un mempool de 200k. O sea, pueden hacer Bitcoin prácticamente
Como si Ah, fuera, yo estuve pasando como si fuera transacciones BCH. por 2 satoshis por byte. Y por 1 satoshi por byte se podía. No lo hago por las dudas a veces, pero con 1 satoshi por byte se puede. No, tranquilamente. últimamente mejoró bastante la situación, parecía que hace unos 4 meses estaba empezando a complicar todo y se ajustó. La verdad Sí. que no sé qué era, pero empezó a... Pero el fin de semana yo últimamente hago transacciones de 1 byte. Sí, Sí, fin de semana es el tranquilamente. mejor momento. Tranquilamente. Sí. Pasamos a las estadísticas de Lightning Network. Estamos hablando de un número de nodos públicos de 9.899, con un total de canales públicos de 35.883 y una liquidez de 829,5 bitcoins. Sigue Hace creciendo. hace rato no miraba cuánto había de liquidez, pero eso de liquidez es total... Liquidez no, de la red, ¿no? de la Liquidez red, de claro, un individuo que de- puede claro, utilizar exacto. para transaccionar. Exacto. O sea, es un número. Nada, no significa que puedas transaccionar ese número, es el número que hay en la red. Eso es todo. Bien, vamos ahora sí a ver la agenda. Voy a nombrar algunas de las charlas que asistimos en particular. Ustedes me dicen cuáles son las que quieren comentar, que lo mismo yo. Tenemos populares y unpopular opinions on Bitcoin, hosteado por Whale Panda, Eric Bosquill, Oleg Andreev, Jimmy Song, Samson Mo. Esa estuvo muy buena. Vamos a ver. Yo no la vi. Luego teníamos una que me gustó bastante, toda la criptografía es mala y deberías sentirte avergonzado por ello, de Oleg Andreev. Básicamente hablaba de cómo la criptografía era bastante técnica, esa era sobre las limitaciones de la criptografía de curva elíptica, si era viable sacar Bitcoin directamente con Schnorr en el momento que lo crearon. Parece que por un tema de licencias no se podía y tampoco estaba tan afinado, digamos, la criptografía esa en ese momento. No, de hecho hubo que hacer muchas cosas para agregar Schnorr a Bitcoin, hubo que estandarizarlo y demás, como el formato de la firma y demás. Además hubo que esperar a que caducara la patente. Sí, eso es lo que sí, decía, sí. además estaba... Luego, Pero igual no se sabe si Satoshi fue ese el motivo que no la no, eligió. no se sabe. No se sabe por qué eligió curva elíptica. Igual más era una allá de que cuestión de 6 obviamente meses es de más chica que diferencia, RCA. podría haber pero- esperado 6 meses llegado de caso. Una que me gustó mucho es cómo Bitcoin cambia los incentivos, de Jimmy Song. Probablemente una de las que más me gustó. Muy buena realmente. Luego teníamos Bitcoin as base money, Strange Theories of Money and Credit, One-on-one OTC Trading, Physical Security in Bitcoin. Esa estuvo muy buena con Florian Mayer, Rachel, los nombres a veces. La de OTC Trading, ¿qué tal fue la de OTC Trading? Cuéntame. Esa lo que sabes que estuvo no ahí. la vi. Estaba Fernando Bullrich, brasilero de la comunidad brasilera, que no sé si alguna vez estuvo en nuestro programa, creo que no, Fernando todavía. No, es una no, buena no, persona no. tenerla, tal vez en No, Montevideo no, cuando no. estemos en la BitConf. Sí. Estuvo bien para descubrir, yo no conocía al CEO de Paxful y es todo un personaje para sí, escucharlo. personaje tipo. Arrasó con la conferencia un poco. Estaban todo el mundo más tranquilo y levantó de golpe El volumen. muy provocador. O sea, Sí. decía que Yo ya lo había visto provocar online, no lo vi en persona, pero Pues, también en persona es igual de es provocador. igual y piensa que decía que lo que... El marketing de ellos ya es provocador también. él proponía que lo que se tiene que descentralizar de verdad y hacer bien es el Know Your Customer. O sea, es un gran supporter del KYC. En un panel donde todo el Sí, mundo eso está me allí sorprendió. para evitar el Ah. KYC, él decía que no, que lo que se tienen que unir todos es para hacer un buen KYC. Imagínate el nivel de provocación nada más subirse. Hay que hacer un panel de él contra Roselo. A ver qué pasa ahí. Roselo, para los que no lo ubican, es de la comunidad brasilera, es el dueño de uno de los exchanges de Brasil, de las más importantes de Brasil. Y bueno, es un exchange que no hace nuevo customer y tiene una disputa legal con los bancos y las está ganando las disputas legales en base a contratar abogados, en base a dinero, pone capital en tratar de pelear todas las disputas. Y bueno, estaba ganando las disputas diciéndole que ellos ya tienen las cuentas bancarias en los bancos y los bancos ya hacen Know Your Customer, con lo cual ellos no deberían hacer Know Your Customer porque ya va a los bancos el dinero que ya tienen, ya está todo identificado en los bancos. Bueno, es una disputa que hizo y al Itaú, el banco Itaú, se la ganó y no sé si a otro banco también. Pero bueno, sigamos Sí. el tema, me estoy yendo, si no. Muy bien, luego teníamos
digo, de Lessons from the Trenches, Using Bitcoin and Lightning in Commerce, y el panel final del primer día de Oleg Andreev, Eric Bosquill, Peter Todd, Eric Lombroso, Samson Moe. Ese estuvo picante ese panel. Ahí hubo algunas opiniones encontradas entre la visión de Peter Todd y la de Samson Moe. Siempre en un marco, digamos, de cordialidad, de respeto, pero había, digamos, no había necesariamente consenso. Y eso es un poco por ahí lo que a mí me hace gracia de algunos shitcoiners que tienen la conspiración de que Bitcoin está como cooptado o alguna tontería así. Realmente hay opiniones muy diferentes en la comunidad. No, para nada se podría decir que están todos en una misma dirección. No, mismo entre los core developers hay varios debates claro, interesantes y si uno ve la mailing list hay debates y no hay acuerdos a veces. Exacto. Y hay cosas que la verdad, eso es malo también a veces, hay cosas que justamente no avanzan porque no se encuentra el consenso necesario y ves que ese VIP queda estancado porque hay tal que dijo que no le gustó y entonces no progresa. Pero bueno. Claro, pero Honey Badger don't care. O sea, Bitcoin está muy bien como está. Enhorabuena si alguna cosa... Y del primer día me gustó mucho lo de Tatiana Moroz. Ajá. Que de hecho probablemente esté en la BitConf en Montevideo y no sé, me gustaría decirle que haga lo mismo que acá. Suena un poco repetitivo, pero la verdad que es otro público. Salvo nosotros que estamos acá, el resto de la gente que está ahí no lo va a ver, no lo Decilo, vio. Franco, decilo. El público se renueva. El público se renueva, es una frase en Argentina que dice una conductora muy famosa. Y no, Tatiana hizo cantando algunos temas como pausas. Empezó a contar la historia de Ross Ulbricht, de Silk Road, Sí. y todas las facetas, cómo nació el sitio, la faceta legal, cómo conoció a la madre, lo que hizo la policía, cómo mintió en un montón de procesos que después no se comprobaron, pero los tira como para que la prensa los difunda, y un montón de cosas que la verdad que quedó muy bien documentado cómo lo hizo, y también muy emotivo como de la manera que lo hizo, y la verdad que me pareció muy interesante porque creo Sí, que es ella una está bien comprometida ahí en esa causa. En esa todo causa. el tiempo, en Sí, Twitter sí. lo está poniendo todo el tiempo. Está bien. Muy bien, pasamos al día 2 de... Espera. Yo veo otro punto en el primer día. Muy bien. Claro. A ver, ¿cuál? El after party. Ese es el motivo porque la mañana del día siguiente, no sé, yo me perdí No se varias charlas. presentaron varios. Exacto. ¿Sabes que de hecho en la BitConf estamos pensando con Rodolfo y el resto de los chicos de pensar unas charlas mucho más tipo empezar al mediodía? Claro. Porque en la BitConf siempre nos pasa eso y siempre pasa que A la las mañana 6 de la siguiente no mañana llega nada. Sobre todo el segundo se día. va a la discoteca y demás sí, exacto, así que bueno. ¿Y alguien va a contar de lo que pasó en esa noche o...? No, dice, pues sigamos. Vos abriste el tema, Yo ahora creo- sí Bueno, te cargo. efectivamente. Resumen, Francisco. Voy a recapitular dos cosas y comentarios del primer día. Uno es que me pareció bien interesante escuchar a Rui Gómez, el chico portugués con sus proyectos, que no había tenido la oportunidad antes. Y las voces en los coffee breaks de mucha gente de la que estaba allí, lo que comentaba en relación a todo lo que es poder hablar directamente con las personas que están presentando, ¿no? Y bueno, en el after party podríamos hablar de muchas cosas, pero sobre todo Del after party de- podría decir una cosa, que Francisco estarás de acuerdo conmigo, los taxistas en Riga no cantan. Efectivamente. En Riga, Contemos igual quién es, ya que lo nombraste, quién es Rui Gómez. Rui Gómez tiene un proyecto llamado OpenNode, que es un payment processor utilizando Bitcoin y Lightning. Y algunos también lo van a conocer, yo en realidad lo conocí primero por otra cosa y no por el OpenNode, sino porque siempre difunde en Twitter y vende a un precio casi al costo un pack de stickers de Bitcoin. Y tiene varios packs de stickers y vos se los pedís y te los manda por correo y están muy buenos los stickers. De hecho yo los compré todos y todavía no se los pegué a la máquina porque justo los mandé a reparar. Pero ahora cuando llego a Buenos Aires le pego de nuevo todos los stickers. Hablando Este es uno de los packs de stickers. Y hay varios packs que tiene. A ver, tiralo acá que lo muestro en mi Y cámara. llegan en correo Argentina. En Argentina siempre se pierden todos los correos. No, Pero a mí me tiralo, llegaron fácil. Ahí. por carta simple y llegan. Bien, hablando de stickers y merchandising vario, tengo para sortear entre luego los que compartan el programa, que va a ser en diferido,
el sello de Hodl. HODL. Esta conferencia fue organizada por HODL, que es un exchange, digamos, descentralizado en el sentido del smart contract multifirma, digamos, ¿no es cierto? Sí está listado en una página web, en un servidor concreto, pero al mismo tiempo anunciaron en esta conferencia que va a ser open source, así que cualquiera puede correr su propia implementación. Obviamente ellos por efecto de red y porque hacen un muy buen laburo, van a ser probablemente uno de los que más éxito tengan, pero digamos que si ellos eventualmente tienen un problema de cualquier índole, va a haber muchas otras implementaciones dando vuelta. En este, digamos, exchange descentralizado, la gente intercambia como ellos gustan, y bueno, y eso obviamente también tiene una responsabilidad en el sentido de que, bueno, es uno quien tiene que tomar la responsabilidad de todas las precauciones, excepto el hecho de que hay un escrow en el medio para que no te pase de enviar el dinero y que no te envíen los bitcoins. Sí, funciona muy distinto a otros exchanges descentralizados, o sea, no es como BISC, que funciona de otra forma, otra operatoria, pero bueno, habrá que verlo. Yo sé que Dani estuvo tratando en Argentina de utilizarlo y empezar a hacer atracción. De hecho lo utilicé, creo que fue el primero que hizo algunas transacciones ahí. Y la verdad que funciona muy bien. Es un poco complejo al principio la operatoria para el que no está acostumbrado a ese tipo de... Es muy parecido a lo que era Local Bitcoins en sus primeros momentos. Lo que pasa es que esto utiliza, como escrow, utiliza direcciones multifirma. Entonces eso trae cierta complejidad para el que no está acostumbrado a esos manejos, porque hay que poner dos contraseñas diferentes, una la del sitio, otra para los pagos efectivos. Pero una vez que encontrás cómo funciona esa dinámica, es muy cómodo. La verdad que es muy cómodo y funciona muy bien. No mencioné, pero el sellito es para sellar billetes. En la conferencia, si ibas así a comprarte una cerveza o algo, mucha gente te pagaba con billetes que tenían el sellito y después te volvían y tenías billetes con sellito por todos lados. Pero, a ver, vamos a mostrar uno acá. Del otro lado. Ese no está bien. Ahí. Buy Bitcoin at HODL. Es el billete de mayor denominación en Argentina. Sí, pero bien que lo van a aceptar igual allá por más que tenga pesos sellito, ¿no? Te Sí, van a hacer por asco. supuesto. Por eso mismo lo selló, sabía que nadie se lo iba a rechazar. Bien, vamos a pasar brevemente con la agenda del día 2 para luego que nos cuenten un poco de sus proyectos personales o anécdotas de cualquier índole que les guste. Vamos a pasar aquí. Nuevamente el día 2. Bueno, esto que quiero mostrar incluso un fragmento de un video, fue increíble. En el día número 2 tuvimos la apertura por Giacomo Zucco. Fue espectacular, probablemente lo mejor de la conferencia en términos anecdóticos. Voy a poner un muy breve fragmento y lo voy a contextualizar. Still manned. So, no wait, you don't have to laugh. I'm serious. I'm actually, even just this shirt. I mean, Breaking Bitcoin was a great conference, but this shirt caused a lot of sufferance to people, and that's not fine. So. Y aquí es cuando se saca la remera y tiene la remera Magic Coin de la faz de la Tierra. This is better. Toma varios puntos, por ejemplo, el punto de cómo la shitcoin confunden a los gobiernos, a los estados, tienen tantas criptomonedas que ya no saben por dónde encarar. Toma el punto de, por ejemplo, Galileo Galilei, que era un astrónomo muy importante, pero que parte de sus investigaciones la financió haciéndole consultas astrológicas a gente rica que creía en astrología, y él les cobraba y con eso financiaba sus investigaciones. Y él decía, bueno, si eventualmente un bitcoiner se financia con alguna shitcoin para hacer cosas buenas, yo no tengo problema. Bueno, en la comunidad argentina hay bastante gente que se financia con los forks, así que Claro, sí, conozco varios casos. Claro. Que se han financiado con los forks y gracias a eso no tuvieron que vender Bitcoin. Claro, sí. Vendieron forks. Así que la verdad que fue muy divertida la conferencia, muy creativa. Igual es un debate el tema shitcoin, qué llamamos shitcoin y qué no. Yo no uso shitcoin, por ejemplo, para todo. Mirá que soy bastante maximalista, pero yo no uso el término shitcoin, salvo con cosas como, no sé, Tron. Sí, igual. Pero no llamo shitcoin a Ethereum o a bueno, Litecoin, sí. por ejemplo. A eso le digo altcoin Claro. y listo. Altcoin ya es suficientemente despectivo. Sí. Altcoin, que es alt, ya es otra cosa.
que Estás me muy hiciste tibio, pensar. Franco, estás Estoy muy tibio. tibio. Bueno, él Me van a echar llegó, un poco de la- llegó a dar como ejemplo Bitcoin. que Charles digo, Manson, el asesino serial, en la cárcel vendía pedazos, o sea, cabello, vendía su cabello a coleccionistas. Y él decía, si alguien compró un pedazo de cabello de Charles Manson, ¿cómo no va a tener mercado de Ethereum? Llegó a decir eso. Ok. Estaba desacatado. Yo creo que hay mucho potencial en los smart contracts, así que difiero. Lo que pasa es que no creo en Ethereum como asset. Con lo cual, los smart contracts, teniendo de ese asset abajo, no me cierra del todo. Pero bueno, es otro debate, eso. Claro, Otro sí, día sí. lo haremos. Pero estuvo muy buena esa charla. No sé si alguien quiere comentar algo más de esa charla, si no les sigo enumerando las charlas de ese día. Sigamos con el resto, porque si no, no Sí, no exacto. vamos a dar los Tenemos tiempos. que acelerar nos porque tienen que ir tenemos- algunos de los- El BTC Pay Server Day y de la barbecue también. Se llama barbecue. Y hay que para la trabajar gente, también. si no diría asado. Yo tengo hace 2 días que tengo cosas acumuladas, 3 días. 13 amenazas a tu Bitcoin, muy buena charla, dictada por Jeremy Welch de Casa. Peer-to-peer exchanges, muy buen panel también. Todo esto yo se los recomiendo que lo vean luego, que está para ver. Luego ponemos el link. Bitcoin as a benchmark, esa no la pude ver. Open source upgrade to the BTC mining stack de Brains, muy buena. Wrecked, How to Survive the Bear Market, ese estuvo muy bueno. Una serie de consejos, digamos, de cómo sobrellevar el mercado bajista. Este estuvo muy simpático. Me interrumpen si quieren comentar alguno de estos. Bitcoin como herramienta para la libertad individual. No tuve el gusto de estar, en ese momento estuve entrevistando a Samson, que luego mostraré un poco cuando esté editado. Macroeconomía y teoría, intuición de Lightning. Panel de wallets también. Corriendo Bitcoin en entornos de trabajo. Información y teoría del dinero. Cómo matar Bitcoin de Safe Dynamos. Bueno, estuvo una charla muy económica esa. Lamentablemente hubo mucha gente que quiso hacer preguntas y no pudo terminar de hacerlas. Había mucha gente haciendo preguntas. Respondí un montón, no dio el tiempo para todas, obviamente. No, pero hubo muchas charlas, tampoco nos mencionemos todos. No sé si alguno tiene Sí, una no, yo también, comentario, igual. alguna para hacer. Yellow Rock Bad, Orange Coin Good. Esa fue una de mis favoritas. Muy buena. Esa es muy buena, es ¿Sí? verdad. ¿De qué iba? Yo no... En comparación entre el oro y Bitcoin. La minería. Y La- mucho la minería. de- también. claro, minería No solo la propiamente minería, dicha. igual, de todo. el impacto de la minería de oro comparada con lo que es la minería de Bitcoin. Es violento el impacto ¿Sí? en, Yo no en lo el conocía, ambiente. la persona que Dio la vio no el lo dato conocía. ¿Quién fue? de... Has McCook, la verdad que no sé de dónde es. ¿Alguien se Pero acuerda vale cuál la fue pena, la magnitud de la que dijo? Pero preguntó cuántos estaban casados y dijo cuántos cianuros había gastado para el anillo de Cuánto de la agua, alianza, cuánto Sí. cianuro por cada el cuántas anillo de rocas, oro. sí, todo. Así es. De hecho, me sorprendió esa comparación porque la cantidad de oro que se usa para joyería es aún mucho más grande que lo que tienen los bancos centrales como reserva. Sí. Pero como 3 órdenes de magnitud, algo increíble. Yo no Y- lo Pensé que sabía. había dicho Tresor. Y para uso industrial era muy poquito el porcentaje. Da Sí, unos sí. stats muy buenos del No, oro. y lo más muy fantástico es que interesantes. habla también de, viste que se dice, no, el proof of work es como muy ineficiente, es matar a una mosca con un cañón, una tontería, porque en realidad es asegurar la red. Pero él dijo, bueno, Sí, pero todo también el oro- es verdad, tiene algo de noción el argumento ese que yo creo que hoy en día hay demasiado proof of work para la necesidad de seguridad que tenemos. Y es basado, como, es una disputa media basado en extraña. algo que dijo Tom Bass, no coincido, que es que hay que tener todo el proof of work posible ahora, porque después ya no hay Coinbase, entonces es importante que haya muchos que puedan quedar para seguir procesando transacciones fees. Ahora bien, lo que él decía es que el oro también se le puede aplicar el mismo argumento para el caso, porque todo el oro del mundo entra en una cancha de fútbol, y sin embargo la cantidad de energía que se gasta y la cantidad de contaminación que se produce es infinitamente superior a... No, pero yo Sí, creo que... pero- Bueno, ¿voy yo? Sí, claro, adelante. Sí, yo quería añadir un punto que ya no solo el oro, sino ya toda la infraestructura económica que cuesta sostener todo el sistema económico actual, desde bancos, desde electricidad que se gasta en un cajero, oficinas que... Papel. Oficinas, papel, eso viene siendo una cantidad de recursos que yo creo que podría incluso duplicar fácilmente el coste del oro. Sí. Ponete más cerca de mí. Yo hago gesto como si no tuviera cámara. Bueno, el que me vio con cara de retrasado se soy yo haciendo indicaciones. Hay otro concepto que dijo al principio de Bitcoin que es muy importante que la gente recuerde. El gasto de energía
de Bitcoin, que es a lo que se le ataca constantemente, no es malo, es bueno. O sea, no pasa nada por consumir energía. El problema son las emisiones. Pero habrá un día donde esa energía será toda renovable. Habrá 0 emisiones y el consumo, aunque sea el mayor elemento de consumo eléctrico mundial, no pasará nada. La electricidad será una cosa a consumir y se pagará el dinero que cueste y fin. Y de hecho, el tipo de electricidad que consume Bitcoin, no te digo que toda, pero gran parte, es justamente no renovable. Es renovable, cosas hidroeléctricas. Muchos mineros han contratado espacio de sobra en represas hidroeléctricas. Exacto. Y ese tipo, porque justamente es más económico cuando hay un sobrante de electricidad. Y generalmente hay sobrante cuando son renovables. En las no renovables no hay sobrante, sino no queman carbón. Excepto en el caso de la típica columna de gas que sale de la tierra y la prende en fuego. En ese caso sí se puede aprovechar y es un sobrante real. Yo quisiera romper una lanza también por el tema de los minadores. En julio estuve en Miami en Mining Disrupt, que es una conferencia que organiza la Asociación de Minadores de Estados Unidos. Y como tú dices, la mayor concentración de minadores se va moviendo en función de los precios del mercado. Entonces, bueno, hay gente en Texas que tiene unos minadores pegados detrás de un generador que utiliza el gas residual de pozos petroleros en el medio de la nada, que si no, ese gas hay que quemarlo porque no hay manera de transportarlo de manera eficiente. O en Seattle, al norte, pegados a Canadá, o en el mismo Canadá, en represas hidroeléctricas que lo que tienen que hacer es descargar el agua porque no tienen salida a redes de distribución, que es el problema. Entonces el problema es la producción, cómo se produce la energía, no cómo se consume. Realmente es mayor el problema allí. Y el otro punto, digamos, que podríamos considerar social o político, que es que hay muchos países como en Venezuela en que la gente pues está en una situación crítica y mina para tener una renta alternativa en una situación desesperada, más allá de todos los temas que podamos hablar sí, rol por la situación de que está subsidiada la electricidad. Por eso justamente es negocio allí. Pero también se podría decir que se hace un arbitraje, los mineros hacen un arbitraje de las diferencias eléctricas en los distintos países, distintas zonas sobrantes, y se arbitra por eso termina siendo bueno. Yo siempre digo que Bitcoin es como un ecualizador energético, ¿no? Como que va emparejando los niveles. De eso se habló en el último programa, con el caso de Buckminster Fuller y la red mundial eléctrica que iba a permitir arbitrar. Lo que dijimos es, se hizo esa red, pero no con cables directos conectándolo todo, sino con un software que hace que terminen compitiendo. Exacto. Bien, bueno, pasemos a los temas que no se nos vale la gente. Me gustaría que cada uno cuente un poco lo que hace. En el caso de Carlos, él está con Satoshi's Games, entre otras cosas. Me encantaría jugar un poquito en vivo, mostrarles cómo funciona. El caso de Lunatic Coin, que tiene un podcast. Y Satoshi Games tuvo un stand en la conferencia. Sí. Habla un poquito de eso. Carlos, Sí, estuvimos allí presentando Satoshi's Games, estuvimos jugando los juegos de Lightning, estuvimos pasándonos muy bien jugando a la versión del Super Mario que tenemos, jugando a Lightning Agar, jugando a Pac-Man en Lightning. Y fue un éxito, a la gente le encantó, estuvieron todos muy cómodos, jugando, divirtiéndose, hubieron competiciones también en el juego de Lightning Agar y estuvimos allí, dándolo duro todo en la conferencia. Muy bien, ahora que el resto cuente un poco también lo que hace y luego que querés venirte aquí y nos muestras desde la computadora. No, pero igual que nos cuente lo más importante, que la gente a veces lo nombraste, pero la gente no entiende, qué es un juego con Bitcoin o con Lightning. ¿Qué tiene que ver Bitcoin con el juego? ¿Dónde está la relación? Ahora lo vemos cuando venga acá y lo muestra, va a ser muy, muy gráfico cómo se va a ver. Lunático, en esto va a salir también en tu podcast, la charla esta de ahora. Vamos a compartirlo sin duda, vamos a esta experiencia, este cross experience que estamos haciendo aquí. Primero que es muy divertido y además que ha sido un gusto conocer, desvirtualizar a mucha gente y pues también after party incluida. Ha estado todo muy interesante. Conferencias, lo hemos comentado aquí por encima, me he inflado a tuitear. Espero que mucha gente hispana se anime a venir en próximos años porque es el sitio donde estar y realmente conectar con este mundo tan apasionante. Sí, yo quiero hablar también. Hay otra conferencia muy buena que es muy similar a esta, que es la que se hace un año que se llama Breaking Bitcoin y el otro año se llama Building Bitcoin. Sí. La hacen también en Europa y es un año y un año. Un año construyendo y el otro año rompiendo. Y también el perfil es bastante similar a esta. ¿Se hizo en Israel este año? Sí, en Tel Aviv. No, se hizo en Tel Aviv. No sí. sabía. Sí, muchos vinieron de una semana.
Pero es muy similar. Yo diría que son las dos conferencias más de Bitcoin only y muy específicas que tiene el tema. Francisco. Bueno, yo para mí me quedo con la oportunidad que hay aquí en un sitio tan lejano como Riga para conseguirse con mucha gente, que hay otros eventos en el que no se puede hacer. Y pienso que, bueno, yo voy a estar en las próximas conferencias de Lightning Network, que también, Carlos, vosotros vais a ir en Berlín. Bueno, pues allí también haremos un after party, bueno, patrocinado por el ron venezolano, el único activo físico detrás del virtual de Bitcoin que se puede sacar del país, que aporta valor. Y pienso que el catalizar una cantidad de personas que puedan discutir de manera ordenada, como se ha hecho aquí, es más difícil de conseguir en otras conferencias. Me quedo con eso y con el buen rollo, el buen ánimo, el feeling de mercado que hay aquí es muy distinto al de otras presentaciones que son excesivamente comerciales o que están saturadas por la cantidad de público, ¿no? Y de pumping. Pumping shitcoins. Sí. Exactamente. Eso y también token nuevo. que las dosis estaban bien balanceadas entre temas como podría haber tocado Fernando Ulrich de la escuela austriaca, o a la parte filosófica, con la parte técnica, con los otros temas, y no el exceso de hablar de la especulación del precio, de lo que va a pasar con el precio, sino preferir hablar del hash rate o otras cosas, porque yo pienso que esto es un proyecto a muy largo plazo en el que hay cosas muy interesantes como las que están haciendo Carlos y su equipo en términos de Lightning Network. Escuchar todo eso es para mí mucho más interesante para sacar conclusiones de qué va a ser el ecosistema de aquí adelante. Dani. Y yo le cedo mi turno acá a Adrián, que no pudo todavía. No, tranquilo, no te preocupes. por No, favor. extenderte un poco sobre Satoshi Games y... ¿Cómo era? Apitoshi. Apitoshi, Ah, sí. eso es importante también. Sí, bueno, ayer, como bien ha dicho Carlos, estuvimos jugando muchísimo este fin de semana, y ayer especialmente vino muchísima gente a jugar y fueron capaces incluso de hacer cash out de lo que ganaron algunos dentro del juego. También sos parte, digamos, de Satoshi Games. Sí. Soy parte de Satoshi Games y hubo mucha gente que vino a jugar y que ganó Satoshis dentro del juego y luego quiso hacer pues, un withdraw, un cash out de todo ello, y es posible porque lo hacemos a través de Lightning. Luego también el otro proyecto en el que estamos trabajando, que sacamos una beta hace un par de semanas y que pretendemos hacer un anuncio algo más oficial para la Lightning Conference, es Apitoshi, que es un kit de desarrollo por encima de Lightning que abstrae un poco el proceso más intrínseco de la red para que pues, desarrolladores, comercios y otros sectores de gente puedan interactuar fácilmente con Lightning sin muchas complicaciones. Está muy bueno. Perfecto. Bueno, vamos a estar muy atentos y cualquier novedad que tengan la vamos a postear en el programa de la Lightning Conference. A cualquiera que quiera jugar puede entrar, se ve, ¿no? Ahí Ahora, el me dominio. encantaría cualquiera de los dos chicos vengan y Venga, vamos a pasar a mostrar cómo funciona esto. Voy a poner acá el Firefox. Satoshi Games. Me da mucha curiosidad el tema de desarrollo, porque la verdad son desarrollos bastante distintos a lo que tienen que hacer por esto. Por un lado la parte del protocolo, de Lightning, que es algo que uno está acostumbrado del lado de Bitcoin, pero por otro lado es un juego, con lo cual tiene el desarrollo de un videojuego. O sea, son dos facetas completamente distintas. Ahora esto que estás viendo vos, está viendo en pantalla, es lo único que ve la gente en pantalla. Sí, estamos creando ahora mismo, ¿Cuéntales? una cuenta fácil Muy usando bien. Lightning. A ver, voy a refrescar esto. No, lo bueno también, de paso cuento, que lo que me contabas ayer, de que entra mucha gente, muchos chicos a jugar que no tienen idea de Bitcoin, ni de Lightning, ni de nada, y llegan a entender de qué se trata Lightning justo por medio del juego. Es como que Claro. va captando un grupo de gente que de otra manera no llegaría nunca a Bitcoin, ¿no? Porque están en otra cosa. Sí, Es sí, interesante. eso ocurre, eso es interesante, que al final se llega a hacer una segmentación de mercado de usuarios en los que no hay mucha gente experimentada dentro de Bitcoin o Lightning y sí que saben del terreno de juego, porque al final esto se idea y se maqueta para usuarios que sean jugadores que conozcan Lightning y obviamente Bitcoin, pero al final hay casos en los que no conocen Bitcoin, entran porque piensan que pueden ganar Bitcoin, la famosa moneda de internet, pero no saben ni siquiera qué es Lightning, entonces hay un poco de conflicto y de fricción de entrada en el cual hay guías y recursos para poder enseñarles cómo se utiliza un poco la tecnología. ¿Cuál es tu favorita de Lightning? De Wallet.
Sí. Depende del caso. Para la gente que no tiene ni idea de Lightning y te sabe muy poquito de Bitcoin, recomiendo algo custodio y fácil de usar como una wallet, cualquiera de custodia, como Blue Wallet. ¿No preferís Breeze? No por la sencilla razón de que como Blue Wallet ya tiene un repositorio de directorios de aplicaciones de Lightning, bueno, ahora mismo acabamos de crear una cuenta. Muy bien. Acabo de hacer un pago de 1000 satoshis y acabo de crear una cuenta en la cual Sí, soy yo. ¿por qué no nos mostrás el Mario para empezar? Para Sí, que se- vamos a mostrar el Mario. ¿Qué nombre pongo a esta cuenta? ¿Le pongo el nombre del podcast? Poné no soy Satoshi. No, soy Satoshi. ¿Y qué nombre tiene el Twitter? @ no soy Satoshi podcast. No, @ no soy Satoshi. Lo que está bueno también aclarar es que cualquiera se puede registrar solamente enviando el pago vía Lightning, no tiene Sí. que poner ningún dato personal ni nada. Claro, lo bueno es que es altamente... Perdón, ¿es condición necesaria mandar un mínimo monto para jugar? No, para jugarlo. Para registrarte tienes 3 opciones, como hemos visto, las muestro. Bueno, no puedo mostrarlas si no me bloqueo, pero como antes he enseñado, las 3 opciones que existen son pagas un proof of payment, que es lo que se conoce que son pagas un pago. De esta manera yo filtro la calidad de que tú ya sabes hacer previamente un pago y por ende vas a entender cómo se juega en Lightning porque habrá momentos en que tengas que sacar pasta o meterla. Ujú. Entonces, Pasta, pasta es dinero. Dinero. Para la comunidad Claro. latinoamericana que no usamos el término pasta. vale, dinero. La segunda es, usamos la identificación estándar de Blockstack, que es la que todo el mundo está acostumbrado a usar, en el cual usas tu ID de Blockstack, que al final funciona de una manera muy tradicional y te lo guías. Y la tercera es para niveles más expertos, que son los que tienen ya un nodo de Lightning corriendo y tienen usando la extensión de YOL, la de WebYOL, que está tu nodo conectado al web browser. De tal modo que al final firmas un mensaje, no pagas nada, pero con tu Claro. nodo te logueas. Ujú. Muy bien, bueno, vamos a ver ¿Vamos entonces un poco? cómo es jugar. Vamos a jugar aquí al Super Mario. Creo que lo que más me ha gustado de este Super Mario es que cada monedita que agarrás es un Satoshi. Eso es, Ese es Y para hacer cash out hay que completar el mundo, ¿verdad? efectivamente. Hay que completar- Solamente con eso ya está. solamente con eso ya está. Perfecto. Lo que pasa es que aunque sea un solamente con eso ya está, es fácil decirlo y es fácil hacerlo. Me refiero, Claro. acabar el mundo es difícil. Es difícil, claro. Por eso existe el modelo de negocio en el que puedes comprar vidas extra, Claro. o si eres muy bueno, puedes comprar un multiplicador. Bien. Habla un poquito más fuerte, el micrófono está un poco lejos para ti. Vale, ¿cómo pongo la pantallita un poquito más pequeña? Más pequeña, control menos. Y contá un poquito el sistema anti-spam que tienen Claro, diseñado sí, para sí. evitar los bots y estas cuestiones. El sistema es que, bueno, como ves, ya estaba en dosis. Ahí ya tenemos un Satoshi. Entonces, el sistema cómo funciona es que, habiendo una motivación tan grande para poder mentir, me refiero, hacer trampas, lo que ocurre es que, ahora mismo he perdido los otros que yo conseguí, tenía 3 y ya los he perdido. porque Pero los 1000 que compraste los seguís teniendo. no, los 1000 que compré fue como una validación de una cuenta Ah. propia para poder acceder a los modelos de juegos en los que puedo ganar satoshis. Pero hay mucha gente que está dispuesta a hacer trampas por este juego, porque hay dinero que se puede obtener Claro. y hay gente que es una motivación. Pero el problema no es vamos a hacer el juego más resistente a los ataques, sino el problema es vamos a hacer la sacada de dinero más resistente. Entonces, lo que hacemos es que como siempre filtramos los nodos ID, los nodos en sí, por los usuarios, siempre sabemos a dónde va la pasta. Y esto es dinero, siempre es información pública. De tal modo que tú al final lo que acabas haciendo es teniendo que cada usuario vinculado a un nodo. Y si tú calculas la media de lo que se puede obtener, porque es programado el juego en este caso, y si calculas la media que se obtiene en mínimos y máximos de dinero de un juego, y ves que va a hacer una retirada de dinero que está sobre eso máxima, ¡hala! Te baneo el nodo. Entonces ya no tengo que depender, la IP cambia o no cambia, pero el nodo es mismo. Y podrías volver a hacer otro nodo, y volver a hacerlo, sincronizarlo, conectarte en un par de días, pero es que este sistema es automático. Pregunta, ¿y no se puede, no te ha pasado que alguien modifique en tiempo real lo que sucede en el navegador y de esa manera recolecte más satoshis o no es posible? Sí, completamente, ya ha ocurrido. Ah. Lo que pasa es que en el juego mienten, hacen trampas, pero luego realmente lo que ocurre es muy diferente. Lo que ocurre es que cuando van a sacar el dinero, he detectado que es demasiado dinero para lo que se ha sacado en ese rango de tiempo, Ah, bien.
y digo, este nodo está dentro de la blacklist. Y ya tengo una lista de nodos, de nodos, que al final también viene siendo el poder de tener estos datos. Es decir, yo tengo unos datos que son datos públicos de identidades, pero que ya son datos de gente que han intentado hacer trampas. ¿Y eso se retroalimenta para que la comunidad también bloquee esos otros nodos eventualmente? Claro, yo en cualquier momento puedo compartir estos datos, esta información. Hasta lo podrías monetizar eso. Efectivamente. Tranquilamente. Entonces este juego es un juego más simple, que te voy a ceder la oportunidad de jugarlo, y esto es un Pac-Man. ¿Has jugado al Pac-Man, no? Sí, claro, hombre. Pues este es más fácil de ganar satoshis y lo vas a hacer de manera rápida. Muy bien, fantástico. Y luego ya tienes que sacar la pasta a la wallet, abrís, ¿no? Sí, claro. ¿Estás jugando? Dale clic. Acá no sabemos qué está pasando. Y además estamos acelerando igual porque los chicos tienen que tomarse Aquí aviones va, ahora que están a Sí, punto de está a la despegar. velocidad normal. Seamos sinceros con el público de qué está pasando. Tenemos que acelerar porque se van los aviones de Air Baltic. Rumbo a España. Ya Bien, llevas ahí yo ahí tengo 7 satoshis. 12. 12. Cuando te comes a los fantasmas coges más satoshis. ¿Y en qué momento puedes canjear? O sea, ¿en qué momento se te quedan en la cuenta? Porque si mueres entiendo que los pierdes. No. En este tipo de juegos son faucets. De tal modo que puedes jugar siempre una vez al día y retiras muy poquitos satoshis. Es un modelo de fidelización del cliente. Te conectas diariamente y juegas. Volvamos a la mesa Hace- y hacemos un cierre ordenado. O sea, se hace un withdraw, pero eso es necesario que sea sobre Lightning Network además porque son muy pocos satoshis. Por más que se ha jugado bastante en el día, la verdad que el dinero no es que una millonada, son satoshis. Y si no fuese por Lightning Network, eso no podrías. El gasto del Dust y todo el tema de la fee de Bitcoin no sería Exactamente. Y está limitado a un retiro por día. No, está Bueno. limitado a una cantidad mínima por día para no... Ok. Son 10.000 satoshis diarios Ujú. debido a la administración ¿Máximo de o los mínima? máximo. Entonces tú puedes retirar 10.000 satoshis diarios, más que nada también, no solo por seguridad, sino también por la liquidez de los nodos. Al final tienes que tener en cuenta que como la arquitectura es un sistema de pago basado en canales, si todos te sacan en el momento y tú andas corto, pues no puedes... Claro, no puedes Perdón, cumplir claro, con todo. ¿10.000 por usuario o 10.000 totales? 10.000 totales por usuario. Por usuario, perfecto. Bien. Muy bueno, sí, la verdad me divirtió mucho. Hay varios juegos. ¿Cuántos juegos son? Hay más de 10. Hay más de 10. De sí, el equivalente, o sea, este era un Mario Bros. Se llama Bros, pero es un Mario Bros. Sí, tenemos Mario Bros, tenemos un clásico indie de Agar, tenemos un Candy Crush, tenemos también un Flappy Bird. Hay un juego muy chulo que si eres un entusiasta de Bitcoin o de cripto en sí te va a encantar y se llama La Leyenda de Satoshi. Es muy un bueno. juego basado en textos, un juego de aventura en el cual tú te pones en los pies de Satoshi Nakamoto, creas Bitcoin y van pasando eventos en el cual tienes que tomar decisiones y esas decisiones afectan al juego. A lo mejor viene Jihan Gu y te dice, oye, que quiero el Segwit 2X. Y tienes... tal cual, sí, y tienes que decir, o sí o no. Me encantó. Muy bueno. Es muy bueno ese, porque ese tuviste que pensarlo, ya no es un clon de No, otro, está- ese está ¿Y pensado. está texto curtido, o qué es? Sí, son textos, está muy chulo, lo puedes poner ahí y Me enseñarlo. encantan las aventuras de Después- texto, soy un fanático de las aventuras de texto. Y tú vas ahí, es RPG, tú vas ahí cogiendo cosas, creas el proyecto en GitHub, vas cogiendo usuarios que contribuyen, Bueno, luego vas a lo voy a Bitcoin probar, Talk, lo vas a voy a Bitcoin probar, Talk no sé. y sigues pusheando ahí en Bitcoin Talk, está muy curtido. Qué bueno. No llegué a vivir, mirá que soy viejo, pero no llegué a vivir las aventuras de solo texto. Las primeras ¿No? mías fueron. Y no, lo primero mío fue tipo Maniac Mansion, ya había Enega o CGA, pero no texto No, solo. yo jugaba una aventura de texto de El Hobbit y una de Lord of the Rings, de MS2. Me encantaba. Bueno, tenemos que ir cerrando porque Sí, vamos a cerramos empezar los ya. aviones. Se van. Así que bueno, Así que un bien, gusto muy habernos bien. tenido ¿Qué los sigue, chicos. entonces? Próximo programa, ¿quiénes de aquí van a ir a la Lightning Conference? Acá lo- Por aquí estamos. Yo. 4. Muy bien, bueno. 4. Bueno, Seguimos bastante. De siendo hecho, varios. hablamos allí, Antes. nos vemos allí porque doy un panel, así que estaremos allí. Bueno, muchas gracias a todos y por vernos y hasta la próxima edición de No Soy Satoshi. Adiós. Drop it. Yeah. Drop it.